Computer. Ya estamos. Entonces, ahora sí me voy al material que tengo por acá. Muy bien. Acá lo tengo. Bueno, yo les había juntado este material para que porque es un poco el esquema, ¿no? Para abrir la discusión alrededor de la posición subjetiva en la neurosis, en este caso la posición histérica. Que, digamos, yo hablo de una posición neurótica, ¿no? Una posición subjetiva en las neurosis, es decir, este posicionamiento histérico no tiene una especie de anudamiento estricto con lo femenino, sino que se puede enlazar a posiciones masculinas y posiciones femeninas, ¿no? Tomando los diferentes géneros que se postulan en la actualidad, ¿no? Como referidos a estas dos posiciones. Así que estas dos posiciones no es que son los géneros clásicos, sino que, bueno, uno puede meter ahí todo lo que hay en la actualidad, digamos, ¿no? Bueno, la idea es pensar los siguientes ejes, ¿no? Por un lado, vamos a pensar la cuestión de que es característico, digamos, me parece, para pensar toda la clínica, que es la articulación que hay en toda neurosis y el anudamiento entre deseo, amor y goce, y particularmente pensar en la histeria, ¿no? La función del amor, la demanda de amor, como muy central en la posición, sobre todo femenina, y también ubicar, ¿no? La relación en este triángulo que hay entre inhibición, síntoma y angustia, que Lacan nos va a proponer en el seminario 20 fundamentalmente, esta cuestión que tiene que ver, perdón, en el seminario 22 estoy, inhibición, síntoma y angustia lo trabajan en el 22, ¿no? Bueno, pensando la cuestión del fenómeno conversivo y la belle indifférence. ¿Por qué yo arranco por lo conversivo y la belle indifférence? Bueno, yo arranco con esto porque es el camino que toma Freud, ¿no es cierto? Lo importante es cómo Freud arranca en su clínica, él finalmente va a desarrollar toda su primera tópica, ¿m? A partir del trabajo con Charcot en la Salpêtrière con los grandes síndromes histéricos, que se caracterizaban fundamentalmente por, digamos, grandes mostraciones corporales que, bueno, en los grandes casos a veces semejaban ataques epilépticos, las grandes histerias había una especie de discusión de si se trataba de diríamos, de una epilepsia o de un cuadro histérico, ¿no? Fíjense la magnitud de lo conversivo que había en estos cuadros. Y en los casos más de consultorio que veía Freud, Freud lo que notaba era una cantidad de episodios conversivos corporales que no se explicaban desde la neurología. Hay un famoso texto freudiano, que no sé si todos han leído o conocen, que tiene que ver con las parálisis motrices, las histerias y, de alguna manera, la interpretación de lo que son las parálisis motrices. Porque ahí Freud lo que descubre es que esta parálisis que se observaban en los pacientes no tenían estrictamente que ver con la inervación neurológica que tenía el músculo. Es decir, cuando hay una parálisis,
todos tendemos a pensar en que hay un dominio, digamos, o cerebral, ¿no es cierto?, o neurológico a través de la columna lumbar, que produce esta parálisis. Hay una zona del cerebro que deja de estar irrigada o tiene un edema, como en el caso del ACV, que entonces deja de, digamos, de enviar señales neurológicas a una parte de la musculatura. Bueno, esto no ocurría, no había una explicación neurológica, biológica, anatómica, fisiológica de la parálisis, y entonces Freud ahí descubre que claramente, ¿no es cierto?, estos trastornos tienen que ver con la inervación muscular a partir de un mecanismo, ¿no es cierto?, digamos, algo así digamos, donde hay una afectación corporal, ¿no?, a través de, cómo, fíjense qué interesante esto, Freud no lo puede teorizar todavía así, pero desde Lacan diríamos que la eficacia de la palabra, ¿no?, para producir efectos corporales. Esto lo diría Lacan, no Freud. Freud lo que ubica es una cuestión de inervación muscular motivada por un desplazamiento libidinal, ¿no? Como si Freud dijera, esta parálisis tiene un significado. Esto me parece que es un hallazgo porque a nadie se le ocurría que estos cuadros de parálisis pudieran tener una explicación y un sentido. Es decir, Freud descubre con estas grandes parálisis histéricas que hay un sentido, ¿no?, en estas parálisis que no son ya más parálisis corporales, trastornos, digamos, del cuerpo, sino que son síntomas psíquicos que se manifiestan en el cuerpo. ¿Se entiende el camino que...? Es decir, es un hallazgo porque es el inicio del psicoanálisis. Entender que el síntoma, que en este caso es corporal, tiene un sentido que se tiene que descifrar a través de la palabra, es el corazón del descubrimiento freudiano. Esto me parece que es crucial, entender esto. Hay algo en el cuerpo que se expresa en el cuerpo y que tiene que ver con la eficacia de la palabra en el cuerpo. Lacan nos va a decir entonces que él significa, por eso yo tengo este trabajo que se llama Hablo con mi cuerpo sin saberlo, ¿no? Todos hablamos con nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestro cuerpo está atravesado por el significante, ¿no? Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos del cuerpo, no de meramente, digamos, de los órganos, sino de la superficie corporal, porque pensemos que una parálisis es una musculatura, es de un músculo, digamos, claramente, que se paraliza, y se da a ver en el cuerpo, ¿no?, en nuestra presencia corporal, en nuestra ocupación corporal del espacio con el cuerpo. Digo esto porque a veces toda la teoría, digamos, de la psicosomática busca una traducción de los trastornos en los órganos, que a veces hay como un exceso ahí, porque hay como una traducción automática. Bueno, si me enfermo del hígado, por ejemplo, una paciente me decía, que se analiza hace muchísimos años, que sus amigas la torturan diciéndole que un problema que tiene, una disfuncionalidad gástrica, tienen que ver con cosas que ella tiene tragadas y no metabolizadas. No sé, una boludez que dicen que uno lee, si uno se mete, ¿no es cierto?, en las páginas, o le pregunta a la inteligencia artificial, vienen con esa tontería, cuando en realidad
uno tiene que entender que claramente uno busca el sentido del síntoma cuando claramente hay un episodio donde esa cuestión corporal se vuelve mostrativa y demanda una interpretación. Es decir, siempre las histéricas con estas parálisis venían como en acting, como mostrando la pierna que se les endurecía, o el brazo, o el codo, no sé, lo que ustedes quieran poner ahí, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, a partir de ahí, entonces Freud empezaba a preguntarse, bueno, este brazo, esta parte del brazo que se paraliza, ¿no? ¿Por qué es que se paraliza? ¿Por qué justo ahí? ¿Qué habrá hecho ese brazo? ¿O qué cosas podría hacer ese brazo que la parálisis debe, de alguna manera, impedir, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de la parálisis de la paciente que se erotiza cuidando a su padre, entonces aparece la parálisis que le impide que su mano, ¿no es cierto?, se acerque al muslo del padre, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, lo conversivo nos muestra que somos, que el significante ha, de alguna manera ingresado en nuestro cuerpo y ha hecho de nuestro cuerpo sustancia gozante, ha erotizado nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ya nuestro cuerpo no deja de ser meramente un cuerpo anatómico y pasa a ser un cuerpo gozante, que goza sobre todo a través de los orificios corporales, que son agujeros, porque el goce va a recorrer siempre estos bordes erógenos. La pulsión va a recorrer los bordes erógenos y a partir de ese recorrido se genera goce. El otro concepto que yo ubico acá es la belle indifference. Es decir, Freud descubre que hay algo, ¿no?, de una política, que vamos a llamar así, que el histérico tiene con la angustia. El histérico, en lugar de angustiarse, hace conversiones, ¿no es cierto? En vez de angustiarse ante la inminencia del encuentro sexual, a la histérica le duele la cabeza, ¿no? Entonces, este dolor de cabeza, que de alguna manera es una conversión histérica, porque tampoco hay ninguna explicación normalmente fisiológica de ese dolor, la lleva a evitar de alguna manera la escena, ¿no es cierto? Se procura, digamos, una evitación. ¿Mm? Entonces, la bella indiference es esta, que además hay que leerla en un doble sentido, ¿no? Una manera de eludir la angustia a través de la conversión y también una cuestión que tiene que ver con algo que Hegel llamaba el alma bella, que es algo así como cierta posición ingenua frente al goce que la lleva a quedar muy poco responsabilizada por él, ¿no? La histeria tiene este grado de ingenuidad, ¿no? Donde diríamos, bueno, parece que ella nunca pensó en esto, digamos, ¿no? Nunca de alguna manera nunca lo había pensado, esta maldad no se le había ocurrido. Y de esta manera queda, digamos, en una posición que podríamos llamar muy particular, ¿no? Donde, bueno, finalmente, lo que podríamos pensar es que elude, digamos, toda responsabilidad sobre el acto, ¿no? Es decir, queda como, de alguna manera, fuera de toda preocupación, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, por eso yo creo que son cuestiones como muy importantes, digamos, como para pensar, ¿no? A ver si puedo abrir. Estoy viendo a ver porque me molesta mucho no ver nada, porque tengo que leer el material y me molesta bastante, ¿no?
Bueno, a ver cómo podría ser para... A ver si lo cierro acá, un minuto. A ver, vamos a ver si lo puedo abrir, porque la verdad que me molesta mucho no ver, no verlos a ustedes. A ver si lo tengo por ahí en el Gmail, y por ahí en el Gmail lo puedo abrir. Les pido si me van siguiendo hasta ahora, porque me parece importante, Sí, sí. ¿no? Este tema de ir como haciendo lo que hacemos siempre en el seminario, que es como un ida y vuelta, ¿no? A ver si lo tengo acá en principal. Vamos a poner, a ver si los puedo encontrar, porque a veces por ahí lo puedo bajar. A ver, si lo mandé por correo. Porque no hay forma, no tengo como trabado, no, no lo puedo abrir. ¿Ustedes lo pudieron abrir el material? Porque si alguien le saca una foto al material que se llama Histeria y me manda la foto por correo, yo lo leo desde el celular. Porque lo que pasa es que no lo puedo abrir. Mi celular no abre PDFs, no hay manera. No sé por qué no lo puedo abrir. Yo tampoco lo podía abrir, Ah, ahí te digo. a ver si alguien lo puede por ahí. A ver, estoy instalando el lector de PDF. Marité, ¿esto lo mandaron por WhatsApp o está subido al campus? Por No, no WhatsApp. lo mandé por WhatsApp a Marité, Clínica Farmacéutica. Ok, y después me lo pueden mandar otra vez porque nada, sí, perdí todo el historial de los chats cuando puedan. No, no hay apuro, no lo tengo. A yo ver, te lo envié, Marité, yo ¿cómo me te lo lo envié. enviaste? Sí, porque si no es un chino, tengo que tapar toda la pantalla, es un lío. A ver, Marité, yo te lo envié. vos me lo enviaste por WhatsApp a Clínica, ¿no? Perfecto. Fíjate, sí, fíjate si lo puedes abrir a tu WhatsApp, te lo envié, no al grupo. Ah, mi WhatsApp. Fíjate si lo puedes abrir. Vos sos, sí, Carolina. Ah, acá lo puedo abrir. Claro, yo acá lo puedo abrir con Word, entonces se abre. El otro tema es que como no está en PDF, no lo... Pero recién por acá, no sé por qué cuando yo lo mandé no lo podía... Ay, no, no. No tengo que abrir... Es un lío. Qué cosa con el celular para abrir las cosas. ¿No te aparece abrirlo con No, cuando no, no, haces clic? espera. No, porque no, no tengo que ir a Word, tengo que ir a otro. Tengo que... Espera. No, porque me manda a instalar no sé cuántas cosas más que ya tengo instaladas. A ver cómo puedo hacer para abrir. Perdón, ¿cómo es No, yo quería que le tu saquen una foto, si alguien mail? lo puede abrir, porque voy a estar toda la mañana, A ver, hoy lo abrí, Yo te lo ay, envié, lo no. abrí, ay, qué Bueno, difícil que es esto, por favor. ¿dónde está? Bueno, entonces, eh, más o menos les quedó claro, ahora lo vamos a ver después en la clínica, esta cuestión del alma bella, ¿no? Por eso la bella indiferencia como un modo de eludir la angustia, ¿no? A través de la conversión. Y el otro tema es esta parte de ingenuidad, de no sentirse como de sentirse fuera, digamos, de este gozo, ¿no? Por otro lado, tenemos, si vamos a este triángulo, amor, deseo, goce. Ya vimos que con el goce, la histeria tiene una política que tiene que ver con eludir la angustia, que tiene que ver, todos sabemos que la angustia se despierta ante el exceso de goce, ¿no? Ante la falta que viene a faltar, y la histeria tiende a eludir la angustia por la vía de la conversión o del acting, ¿no? Y desde el punto de vista del deseo, la histeria, digamos, presenta su deseo como un deseo insatisfecho. ¿Mm? El deseo histérico es un deseo insatisfecho.
donde aparece por primera vez trabajado, más allá del historial que todos conocemos, el desierto de Dora, donde aparece esta insatisfacción. En el famoso sueño que Freud nos presenta en su famosa interpretación de los sueños, que es del año 900, que tiene que ver con el sueño de la bella carnicera. Me imagino que todos lo conocen. Yo les voy dando las referencias bibliográficas Sí, para que ustedes lo encuentren, ¿no? Está, digamos, todo en el acápice de donde en los sueños Freud va analizando diferentes sueños, ¿no es cierto? No ya en el capítulo final, donde Freud ya trabaja el esquema del peine, ¿no es cierto? Y todas estas cuestiones, sino en el relato de sueños, ¿no? Entonces, lo que todos recuerdan del sueño es que es no es carnicera, es una bella mujer de un carnicero que sueña, le cuenta a Freud un sueño, porque Freud decía, ella se había enterado, que los sueños, Freud decía, realizaban deseos, ¿no? Había un sí. deseo que se realizaba. Entonces ella le dice muy campante, bueno, pero usted, la verdad, usted manda fruta, porque yo tuve un sueño donde no se realizó ningún deseo. Entonces Freud, bueno, le dice, bueno, ¿por qué no? María Elena Bustamante dice si le pasan porfa el link del grupo de WhatsApp para unirse. Bueno, María Elena, vos me tenés que mandar a mí un WhatsApp, anotá, al 11, te lo escribo acá, a ver si te puedo escribir. A ver, mira, mandás acá y yo te anoto. 11 31 87 6160. Ok, mandame ahí y yo después te agendo. Bueno, entonces Freud dice, bueno, a ver, cuéntame el sueño. Entonces ella le cuenta que ella soñó que tenía que dar una cena muy importante, y les iba a ofrecer a los comensales salmón, ¿no? Que eran, bueno, como todos sabemos, siempre el salmón, antes, durante, ahora y después va a ser un plato caro, ¿no? Entonces, bueno, ella va, porque era muy importante, va a la pescadería y resulta que los negocios están cerrados, ¿no? Entonces ella en el sueño se plantea, uy, que no voy a poder ofrecer esta cena. Entonces Freud dice, entonces ves, mi deseo, dice ella, de hacer la cena no se realizó. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces Freud le interroga, le dice, bueno, muy bien, usted dice que su deseo usted tenía el deseo de dar una cena, pero Freud le dice, a veces hay más de un deseo que está en juego en algo que uno cree que quiere, ¿no? Entonces, bueno, le pregunta. Entonces ella le pregunta cómo iba a ser la cena, quiénes iban a venir a la cena, le pregunta a Freud. Entonces ella dice que el marido había invitado a personalidades clientes muy destacados a esta cena, y que entre ellos había entonces, bueno, eh, se ponen a hablar de. Entonces Freud le dice, bueno, y cómo. Este, entonces, digamos, lo que ella recuerda, digamos que una vez ellos habían recibido una cena a una persona que creo que se dedicaba a la plástica, uno de los clientes del marido, y entonces le dice al marido, usted tiene una cara y un perfil muy interesantes para pintar, a mí me gustaría pintarlo, ¿no? Entonces el señor, el carnicero, dice, ay no, por favor, ¿cómo se va a poner a usted a pintarme a mí y mi perfil? Dice, usted tiene que buscar un lindo trasero de una bella mujer, ¿no? Para poder, y algo así, un bello trasero, no me acuerdo, pero
de una mujer como la suya, una cosa así, ¿no? Que es mucho más interesante. Bueno, la cuestión es que aparentemente dentro de los invitados podía haber una bella señora con un bello trasero, como aquel al que hizo alusión el marido. Entonces, bueno, Freud lo que de alguna manera deduce es que en realidad el verdadero deseo de ella no era tanto ofrecer la cena, sino no ofrecer ninguna cena. ¿Por qué no ofrecer ninguna cena? Porque, bueno, ofrecer esa cena significaba engordar el vello trasero de esta mujer que podía ser objeto de deseo del marido. Cualquier día yo te voy a dar de comer salmón para que mi marido te mire el traste. Esa sería la interpretación del sueño que propone Freud. Entonces, ¿qué nos está mostrando Freud? Que evidentemente la histérica se procura siempre un deseo insatisfecho, ¿no? En el fondo, para, de alguna manera, ¿no? Eh, evitar, ¿no es cierto?, alguna cuestión que podría afectarla en su narcisismo, ¿no? O podría afectar, digamos, su posición de objeto amado, o la ayudaría a prevenir algo que a ella le traería una consecuencia indeseada, ¿no? Si hay algo, ¿no?, de la insatisfacción que además a la histérica le hace falta para seguir manteniendo intacto, ¿no?, el deseo, ¿no?, como causa. Siempre está causada porque nada alcanza. Es decir, ella ahora no le va a dar la cena a la mujer del culo interesante y entonces, por ahora, sigue siendo el objeto mirado y amado por el marido. ¿Qué pasaría si apareciera después otra rival? ¿No? Es decir, está toda esta cuestión de la insatisfacción, ¿no? Por eso Freud articula este tema de la insatisfacción histérica en el manuscrito H. Es un muy viejo manuscrito de la correspondencia de él con Flies, donde él conjetura que él calcula que en la neurosis obsesiva hay una fijación de goce en exceso, ¿no? Como que el obsesivo siempre ha tenido una posición, ¿no?, de ser el objeto, ¿no?, amado, deseado por la encarnadura fálica que él representa, ¿no? Es decir, como que él ha sido excesivamente falicizado. Ha habido sobre él un exceso de goce fálico, lo cual lo ha vuelto obsesivo. Y para eso, ¿no?, uno de los referentes fundamentales, no está en el texto, pero yo se los cuento, es El hombre de las ratas, que era el niño mimado de las institutrices y de la mamá y de la madre en coche, ¿no? En cambio, la histérica aparece más fijada en un goce en falta, ¿no? Como que la histeria tuviera una posición donde de lo que ella se queja es de no haber sido lo suficientemente querida, lo suficientemente deseada, o lo suficientemente deseado, ¿no?, también para los hombres, lo suficientemente falicizada. Es decir, que hay una queja, la famosa queja histérica, que siempre tiene que ver con una política de una demanda reivindicativa de la histérica. No en vano las histéricas, hay mucha histérica en las líderes políticas, en las líderes feministas, ¿no? Esta queja por lo que no se le dio, por lo que el otro no le dio. Es decir, siempre se traduce en términos imaginarios como frustración. La histérica se siente frustrada, ¿no? El otro
no le dio nada, ¿no? No le dio lo que ella realmente quería. El otro no la amó lo suficiente. Por eso hay en la histeria a veces una demanda inconmensurable de amor, ¿no? Entonces yo por eso les daba el trabajo de que yo, Declara. claro, que yo presenté en un alacano, que tiene que ver con la inconmensurable demanda de amor de una pequeña histérica en una película que se llama La Cacería, que yo se las recomiendo, Sí. porque es una película excelente además tiene muchos planos de lectura, no solamente como hicimos con la adolescencia, no es que se puede leer en un solo plano, ¿no? Sino que tiene muchos planos de lectura, tiene el tema de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de masa, ¿no? Tiene muchos planos de lectura, ¿no? Con el tema del chivo emisario, del tema, digamos, de la segregación, con el tema, ¿no? De este tema que tiene que ver con la culpabilización, el emergente, el chivo emisario, todo eso. El fascismo, bueno, todas las cosas. Pero también tiene este plano de lectura donde es muy interesante, yo creo que ya se los conté, bueno, si se los conté, se los repito. Es una chiquitita que tiene unos papás que son así como muy poco, son bastante promiscuos porque discuten mucho delante de ella y hay mucha erotización entre ellos en esa pelea. El hermano anda mirando pornografía por toda la casa y la anda mostrando. Hay mucha promiscuidad en la casa. Y ella de alguna manera está como secretamente enamorada de un amigo de la familia, que es un señor, que la lleva al jardín, que a su vez es profesor del jardín. Entonces ella está tan enamorada de él que un día le hace un corazoncito y se lo pone en la mochila o en el secretero o en la valija de él, no me acuerdo, donde le pone una declaración amorosa, ¿no? Yo quiero, te amo, qué sé yo, soy tu novia. Entonces, bueno, el profesor encuentra este corazón y de alguna manera le explica que él, bueno, la quiere mucho, pero que él es como un papá para ella y que, bueno, no puede haber un amor de novios entre él y ella porque ella es muy chiquita. Bueno. Entonces, bueno, ella, entonces le devuelve el corazoncito. Entonces ella, de la nada, eh, se le ocurre, aparece, que, bueno, convoca a las maestras y denuncia al profesor, lo denuncia de haberle mostrado el pene, ¿no? Como que el profesor le mostró su pene. Cosa que ella veía, los penes erectos, en las imágenes pornográficas que le mostraba el hermano, ¿no? Claramente. Venía Marité, sí. Marité, también recordás, Clara le daba un beso en la boca a él porque él estaba jugando y se caía al piso, así que redobla la apuesta en la Claro, película. ella redobla la apuesta, por eso digo, ella no solo, él la quiere como, si me había olvidado de eso, sino que ella es terrible, ¿no? Ella, como toda histérica, no cede para nada, Claro, redobla, va por más, como el goce siempre va por más, ¿no? Cuando la gente va y por más sí, es porque goza demasiado, bueno, un goce ahí a la deriva. Bueno, la cuestión es que, bueno, frustrada por rechazos amorosos, bueno, finalmente llaman a un experto, el experto, bueno, es mucho más procaz todavía de lo que uno se puede imaginar, donde ahí se muestra cómo de alguna manera, a veces, sin darnos cuenta, en estas cosas de la educación sexual integral y todo, a veces entramos en cuestiones procaces, ¿no? Y a veces hablamos más de lo que hay que decir, en fin, habría que de alguna manera ir repensando muchas cosas. Bueno, la cuestión es que finalmente, bueno, este hombre es objeto de persecuciones, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era situar en esta niña lo inconmensurable de esta demanda de amor, ¿no? Cómo este amor no es el amor que logra anudar el goce y el deseo, ¿no? Cuando hablamos de la función
anudante del amor. Hablamos cuando el amor logra justamente acotar el goce, ¿m? Y condescender a que el deseo pueda, ¿no es cierto?, pueda capturar, ¿no? En su insatisfacción, algo de goce pueda ser capturable, pero hasta ahí, ¿no? Es decir, que haya la posibilidad, ¿no?, de cierta promesa de goce que se pueda como tocar por algún lado. Pero claramente, fíjense como en el caso de esta nena, no ha operado el nombre del padre como el decidieron que Lacan, para Lacan, el nombre del padre es una función que dice que no, así no. Ella no tiene incorporado el así no del nombre del padre. Muchas veces en la clínica actual estamos nosotros recibiendo chicos donde esta cuestión del así no está inscrita. Son pibes que continúan en el polimorfismo infantil durante un tiempito más que considerable de latencia. Les cuesta entrar en latencia. Vieron que la latencia se define por el tema de el sosegarse, del polimorfismo, ¿no es cierto?, del tiempo de la infancia, el polimorfismo infantil, la declinación del complejo de Edipo. Así que esta piba estaba, bueno, en un tiempo edípico, bueno, está en esta cuestión, pero muy excesiva, porque claramente es como que ella no se priva, no cualquier nena le da un beso en la boca al papá. Hay sí nenas que a veces se ponen en lugares de paridad con el padre y el padre no dice que no, y ahí viene el problema, ¿no? Cuando ellas se Claro. ponen en el lugar de la mamá. Entonces hacen esas complicidades, ¿no? El papá también le da ese lugar de que no sé, ¿no? Y esto es muy complicado, ¿no? Cuando se pierde la disimetría generacional, ¿no? Yo les digo, en la clínica con niños actual, yo todavía algunos chicos tomo, pese a que estoy re grande, pero me encanta, yo me divierto tanto con los chicos que no puedo dejar de atender alguno, ¿no? Más de dos, no. Ya cuando tengo dos digo que no tengo más hora, pero me encanta porque realmente uno con ellos en la actualidad ve que cada vez es peor el tema de la resistencia a la construcción de la autoridad. Los pibes, los maestros en primero hasta segundo grado, les cuesta un montón que los chicos realmente acepten las normas, les den bola, digamos, ¿no? La autoridad, la consigna. Hay esta cosa medio polimorfa, ¿no? Bueno, yo hago lo que quiero, ¿no? Que de alguna manera no está acotada, ¿no? No. En realidad, yo creo que el polimorfismo tiene su éxtasis entre los cuatro, tres y cuatro, y empieza a ceder a los cinco, seis, empieza de alguna manera a, ¿no?, a sosegarse para, ¿no? Como que la latencia no es de un día para el otro, se va como armando. Pero para eso es muy importante decir que no. Porque si no hay decir que no, la demanda de amor se transforma en un goce inconmensurable, ¿no? En un goce que no se puede cortar y que de alguna manera lleva a una situación como muy compleja, como muy complicada, muy difícil, muy, este, ¿no? Como, como realmente preocupante, ¿no? Bueno, siguiendo con las histéricas y con el deseo insatisfecho, ay, esperen que ahora se me fue. Marité, Sí, estaba pensando un poco en la clínica, ¿no? En lo sí, actual, ¿no? Cómo el cuerpo todo el tiempo está presente, ¿no? Esto del malestar, o llegan muchos casos, ¿no? Con cuestiones del cuerpo, mismo en la ansiedad, ¿no? Te hablan de palpitación, de sudoración, o
o bueno, problemas cardiológicos, dolor de panza, gastroenteritis, ¿no? Como a mí me parece eso que llega mucho al consultorio eh, con motivos de consulta, digamos, relacionados a lo corporal, ¿no? En donde ya está descartado lo orgánico, ¿no? Por supuesto. Digo, pero el cuerpo como siempre está ahí. Claro, ¿Cómo porque digo, la para pensar histeria, esto de la claro. histeria o cómo pensar Claro, la histeria el uno tendría cuerpo que hoy? pensar que lo propio de la histeria es lo conversivo. Todos podemos ¿Cuál tener, es? digamos, estas potencialidades, porque digo, no hay una histeria cerrada con un moño, hay una predominancia histérica en cuanto al, sobre todo en cuanto al deseo, ¿no? Como insatisfecho o como imposible. Pero lo que tiene que ver con el hablamos con el cuerpo, claramente yo creo que es un tema universal, ¿no? La histeria habla de una manera por ahí más conversiva, con una mayor reticencia a involucrarse en su goce y una tendencia más a la ingenuidad, de no querer saber nada, y el obsesivo por ahí con una cuestión como mucho más, eh, podríamos decir, molesta, egodistónica con el cuerpo, el obsesivo se vuelve loco porque el cuerpo se le vuelve incontrolable, ¿no? Por eso hay que ver qué relación, cómo está presentado en el discurso eso que se dice del cuerpo. Porque lo importante no es el trastorno en sí, si le duele la panza, si le duele el cuello, si le duele la pierna, si le duele la rodilla, si se le duerme, no sé, la oreja, no sé, sino cómo lo dice. A nosotros lo que nos interesa en que este hablar con el cuerpo está dicho o no dicho en palabras, con lo cual uno tiene que ver de qué manera, porque no es lo mismo la histérica que se queja del sufrimiento que le genera el cuerpo. Las histéricas vienen en general con que están hartas del dolor de cabeza, ¿no? Que de alguna manera las agobia o la contractura y que de alguna manera ellas mismas van asociando, ¿no? Con distintas cuestiones, pero de alguna manera uno escucha ahí que es un goce que les cuesta perder, porque también gracias al dolor de cabeza no tienen sexo, no van a trabajar, no se conectan al Zoom, ¿no? Hay un beneficio secundario muy importante, que por ahí alguien para quien el cuerpo es un enemigo incontrolable, que es el obsesivo, ¿no? Que en realidad el objetivo ¿Qué es es que el el qué? cuerpo Perdón, no escuché. El obsesivo. es un enemigo incontrolable, ¿no? Es un enemigo, el cuerpo es un enemigo incontrolable, ¿no? Es decir, es alguien que, ¿no? La verdad está para atrás, digamos, ¿no? Sí, porque es como si dijéramos, ¿cómo puede ser que el cuerpo me falle, ¿no? De esta manera, ¿no? Como es algo así como una herida narcisística en relación al control, lo que se escapa al control, ¿no? Digo esto porque es muy interesante cómo cada uno se posiciona en relación, ¿no? En última instancia, está claro, ¿no? Que la tos de Dora, ¿no? Indicaba por ahí cierta cuestión ligada a la impotencia del padre, ¿no? Y a la llamada felatio que supuestamente se le practicaría, y entonces la tos. Pero claramente en Dora esto aparece, ¿no? Como, bueno, como algo que ya da a ver o presentar a Freud en transferencia que demanda interpretación, pero no se escucha en ella
¿no? El enojo por este síntoma corporal, sino más vale este tema de la queja, ¿no? De que ya no sé por qué tengo esta tos, ¿no? Aparece, por eso Lacan toma en los 4 discursos la histerización del discurso como condición necesaria para la entrada en un análisis. ¿Y por qué Lacan se le ocurre hablar de la histerización del discurso? Porque la histérica, de alguna manera, se interroga, siempre en el mejor de los casos, ¿no? Siempre que no esté enfrascada en una belle indifference totalmente impenetrable que puede ocurrir, ¿no? Que esté en una cosa de no querer saber nada, pero en general la histeria se interroga, ¿no? ¿Por qué me pasa esto en el cuerpo? Es decir, aparece una interrogación que da cuenta de que hay una esquicia entre ella y el cuerpo. Hay una esquicia entre el yo y el inconsciente. Hay una esquicia entre la conciencia y lo inconsciente que queda formulada con ese matema del S tachado de Lacan. ¿Se entiende? Hay en esa interrogación de la histérica una pregunta, diríamos, ¿no? Esperen que se me volvió a cerrar la guía, pero ahora la voy a, calculo que recuperar. No, por acá no la tengo que abrir, sino por acá. Pero en la neurosis obsesiva no aparece también algo así, como una pregunta, o aparecen directamente como las respuestas con mucho sentido, pero a veces Claro, lo que pasa es que es la pregunta distinto. obsesiva es una Sí, pregunta que tiene esta cuestión, ¿no? De como no quedar enigmatizado, sino que rápidamente el sí, obsesivo cierra, ¿no? El claro, que obsesivo hacer tiende a la cerrar con conexión. una respuesta muy rápida y necesita además una respuesta ya, ¿no? La histeria, al contrario, disfruta de este enigma. Es un tema clínico muy importante, porque también el obsesivo se pregunta amargamente cómo puede ser que yo, que voy todos los días al gimnasio, resulta que me encontraron una cardiopatía. Claro, pero es como para capturar, con el sentido capturar Bien, y entonces ir. rápidamente plantear, no, lo que pasa es que yo después estuve investigando en internet que no es suficiente porque en realidad yo tengo que cambiar mi dieta, ¿entienden? Hay algo donde rápidamente, ¿no? Queda como cerrado a un sentido. Siempre en todo neurótico aparece la pregunta, porque el neurótico siempre está dividido y siempre de alguna manera evidencia su esquicia. Lo que pasa es cómo lleva esa esquicia, ¿no? Si lo lleva a la angustia, si produce una conversión, o se cierra rápidamente en un síndrome obsesivo, ritual, ¿no? Cómo se tramita esta esquicia, ¿no? Y cómo se sostiene el síntoma, ¿no? De alguna manera, ¿no? El obsesivo lo sostiene a través de la duda. La histérica, en cambio, va a apelar a esta cuestión, ¿no? O de la belle indifference o de la conversión, ¿no? O de la ingenuidad, ¿no? De poder refugiarse en la ingenuidad, ¿no? Bueno, por otro lado, entonces, lo que vamos a ver ahora, esta idea, además, ¿no? De la relación que podría haber, ¿no? En la histeria y la posición femenina, ¿no? Que sería un poco la temática a abordar hoy, ¿no? Porque después vamos a abordar, ¿no? La posición histérica, cómo hay posiciones histéricas en los hombres que de alguna manera, yo les recomiendo para... Ayer vi un estreno, me invitaron a ver una especie de grotesco, ¿no? Es un unipersonal que se llama El Chanta, que lo hace un actor bastante bueno. Y la verdad que es muy interesante
ver ahí el costado de la histeria masculina, ¿no? Muy interesante. La cuestión de la histeria, ¿no? De cuando aparece, digamos, este costado más frágil de la masculinidad, ¿no? Pero me parece interesante que eso en general no se queda como muy estudiada la masculinidad desde las obsesiones y no sé, nadie se mete a fondo con el costado histérico, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos histeria, pero ahora vamos con las mujeres. En las mujeres entonces, lo que me parece que predispone a la histeria, vamos a ir al revés, ¿no? Sería esta especie de posición, ¿no? Vamos a decir así, como si yo le dijera una posición donde ella, en su historia, en su fantasmática, aparece como frustrada, como, como bueno, siendo menos amada por su madre que el hermano varón, por ejemplo, quejándose siempre de algo, bueno, que ella no tuvo, ¿no? Es decir, como que claramente en la mujer, toda mujer al comienzo, aparece como lo que sería el Edipo originario, la estructura edípica, en el primer momento, todo naciente, sea hombre o mujer, necesariamente debe ser investido fálicamente por la madre. Entonces siempre en algún lugar se fue falo materno, ¿no? Siempre en algún lugar. Claramente, cuando aparece esta cuestión en Juanito, en los varones, digamos, bueno, de la universalidad del falo y de esta cuestión donde, bueno, aparece la erotización, la masturbación, ¿no? Y el tener a la madre como objeto. En la mujer hay una, como dice claramente, bueno, Lacan lo presenta de esa manera, ¿no? Freud lo presenta como envidia fálico, ¿no? La niña se da cuenta de que ella no tiene ese órgano que sí tiene su hermanito, ¿no? Y en algún lugar empieza, ¿no? Esta cuestión de lo que Freud llama la envidia fálica. Lacan, ¿cómo lo ubica? Lacan lo que ubica es que claramente la mujer, en un lado, no registra que a ella le faltara nada, porque finalmente ella fue también falo materno, y en algún lugar ella registra que no, en su cuerpo no, digamos, claramente la mujer se adscribe a la significación del falo y se mete en el goce fálico, no estando del todo en él. Yo creo que esto así hay que leer estas famosas frases patriarcales de Freud, ¿no? Desde Lacan. Yo por eso les digo que uno se tiene que valer de Lacan para entender que la mujer, de alguna manera, se va metiendo en la lógica fálica, pero estando fuera de la lógica fálica desde el punto de vista del goce, porque ella no tiene pene y no puede investir ese pene fálicamente, ¿no? Tiene el clítoris, que sería un equivalente de zona erógena, y bueno, habría este pequeño, pero claramente no es un pene, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, claramente en la mujer hay de entrada esta cuestión de que no todo goce es goce fálico, naturalmente. Lo que aparece como envidia fálica y aparece como queja reivindicativa es claramente en relación a, como si yo les dijera, eh, la histérica se va constituyendo en relación a esta cuestión de demandar, ¿no? Demandar amor, ¿no? Y para eso requiere esta cuestión, porque claramente este tema de ser la que no lo tiene la lleva a ella a requerir, bueno, entonces si no tengo esto me tienen que dar otras cosas. Tiene que haber algo que me compense. Aparece toda la demanda, que es una demanda muy voraz.
Entonces, claramente lo interesante es cuando, y esa es la base de alguna manera de la fijación, ¿no? Para lo que sería la posición histérica. Creo que también está en los varones esta idea de no sentirse lo suficientemente fálicos, lo que lo lleva, es decir, como ahí hay una insuficiencia, ¿no? En saber hacer con el falo, que lo lleva a esta presentación histérica después en la segundo tiempo de la pubertad, ¿no? Pero bueno, claramente entonces en la histeria hay esta cuestión de la fijación en este goce en falta, que la lleva a una demanda voraz para compensar esa falta y esa frustración. Y ahí está el meollo de cómo ese goce a veces en la mujer se vuelve eh, una necesidad excesiva de encarnar ese falo, ¿no? Entonces, la histérica, en el afán bueno, de conseguir ser la más amada, por decirlo de alguna manera, y la que es más compensada por su falta, tiene que transformarse en la mujer, ¿no? La mujer absoluta, la mujer perfecta, la mujer que no tiene ninguna falla, la mujer que no está castrada, es el equivalente para Lacan, ¿no? Fantasmático en lo femenino del padre de la horda masculina, porque sería la excepción, ¿no? Porque justamente las mujeres, Lacan las tacha, ¿no? La mujer está tachada, está castrada y eso es su beneficio, porque es algo así como que ya nace objetando que no todo goce fálico, que no hay quien vive igual sin pene, es decir, se objeta de entrada el goce fálico, ¿se entiende? Entonces, eh, claramente el querer ser la mujer y esta cosa absurda de encarnar ese falo perfecto en el cuerpo lleva a muchas mujeres a posiciones de locura histérica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen casos paradigmáticos como el de Gala, la mujer de Dalí, se van a encontrar eh, con esto que yo les cuento, ¿no? Porque Gala, la que hizo una presentación muy interesante fue Marta Monroy en la última reunión latinoamericana, la de Mar del Plata, muy interesante, porque ella tomó justamente el personaje de Gala para ubicar esta cuestión de la dificultad, ¿no? Para la histérica de poder beneficiarse del goce femenino tomado como un goce, ¿no? Que justamente discute y objeta la universalidad del falo y poder disfrutar de lo que no hay, sería, ¿no? Poder encontrar la manera de disfrutar de la falta, no hacer de la falta una tragedia, ¿no? Que sería una especie de dirección de la cura en la histeria, ¿no? Lograr que la falta sea disfrutable y que no sea una tortura, una catástrofe, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba a Gala? Gala era una mujer, sabían que Gala era la mujer de Paul Eluard, que es un poeta surrealista francés. ¿Cómo? eh, Dalí estaba en el surrealismo, recuerdan que Dalí era surrealista, era un pintor, pasó de la etapa azul, perdón, azul es Picasso, pasó de una etapa clásica, digamos, al surrealismo, ¿no? Como todos los pintores, porque es como Picasso pasó de la etapa azul al cubismo, él pasó de ser un pintor clásico al cubismo, muy tempranamente. Entonces era muy amigo de los perdón, era al surrealismo, era muy amigo de Eluard. Entonces los recibía en casa y finalmente Gala dejó a Eluard, a Paul Eluard, y se fue con Dalí. Entonces, claramente, Dalí además tenía
terribles fantasmas homosexuales, una cosa muy loca, ¿no? Y Gala era una mujer absolutamente bella, pero estaba tan convencida de que ella podía levantarse a los hombres más importantes del mundo por lo fálica que ella atribuía este falicismo a su belleza física. Entonces se pasó la vida haciéndose operaciones estéticas, pero terribles, unos estiramientos donde ya no le quedaba más piel, una cosa monstruosa, ¿m? Para terminar, ya vieja y viuda, digamos, teniendo romances con jóvenes, ¿no? Porque ya necesitaba todo el tiempo ¿no? Este enloquecimiento de encarnar a la mujer, ¿no? Que es el falo, la mujer como el falo, la que es el falo, ¿no? Es como el hombre que tiene el falo. Entonces, si lo tiene, ¿no? Es el padre de la horda, porque es el que goza de todas las mujeres, y no hay falta y no hay castración. Entonces, esto es muy interesante para situar en la posición femenina, en la histeria, cómo la histeria al final es un problema para la construcción de la femineidad. A más histeria, más dificultades para sostener una posición femenina, en el sentido de lo femenino como aquella posibilidad de saber hacer con lo que no hay, es decir, retomar la posición primitiva de que, bueno, no todo goce es fálico, ¿no? Si lo fálico, la significación fálica es la que nos da sentido, la que nos permite comunicarnos, pero hay cosas que escapan al sentido y son profundamente importantes, no solo por el lado de lo real y de lo macabro, sino por el lado de la felicidad, porque ¿qué sentido puede tener el goce de tirarse en una playa, no sé, a tomar sol o ver el atardecer, más que algo que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que se llama El brillo de lo inútil, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cuántas cosas son inútiles desde la perspectiva de la lógica fálica, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo es una especie de endiosamiento de que todo tiene que ser fálico, todo tiene que tener valor, todo tiene que tener un precio, hay que tener plata. Bueno, y todas esas cuestiones, en realidad, son objetadas por un goce que dice, y bueno, ¿y por qué lo único, por ejemplo, ¿no? Porque eso a uno le permite, cuando viene un paciente y dice, bueno, porque en realidad yo me encuentro con, no sé, con los familiares de los chicos que hacen fútbol y todos quieren entrar a jugar en la selección porque eso es lo más importante en la vida, porque en realidad el ser habilidoso es lo más importante, porque es lo que garantiza todo, ¿no? Entonces uno puede preguntar, y bueno, pero es cierto que el más genio, ¿no? El tema de ser genio, ¿no? Ser genio, hay que ser genio en algo, ¿no? Yo tenía un obsesivo, decía, bueno, que uno en algo tiene que ser genio, si no es un mediocre. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Qué dijo que ser genio garantiza la felicidad? Mirá Maradona, ¿no? ¿Dónde está que la genialidad? Yo tengo un paciente que también se queja de que él es mediocre porque le parece que tiene un hermano que es superdotado, que sé yo, no sé a dónde, a qué escuela van, que bueno, le dan un programa especial al hermano, no sé. Y yo le digo, ¿y cuál es el beneficio, ¿no? De ser tan especial, ¿no? Es decir, cómo lo femenino, de alguna manera, en hombres y en mujeres, porque también los hombres tienen un costado femenino, porque está la bisexualidad estructural en el hablante, ¿no? Que también es otro concepto freudiano, no es un descubrimiento actual de la teoría de géneros, porque la bisexualidad es constitutiva, ¿no? En el sentido de que tenemos
tendencias pasivas, tendencias activas, y podemos participar del goce fálico y del goce femenino, ¿no? Ambos. Lo que pasa es que hay una dominancia en la elección de objeto, ¿no? En el goce predominante a la hora del encuentro con el partener, lo cual no significa más que, bueno, haber acumulado más identificaciones femeninas que masculinas, etcétera, ¿no? Pero bueno, por eso es interesante situar entonces la histeria como estructura clínica como a veces obstáculo en la construcción de la femineidad, ¿no? De Este, ahí también, Maritete, puede ser que en este problema, ¿no?, de la construcción de la feminidad también es cuando, yo no me acuerdo mucho porque lo leí hace tiempo, cuando Freud menciona de las histéricas y su relación con la bisexualidad, ¿no? claro, en última instancia, yo creo que además muchas veces en las mujeres mucho encuentro homosexual en la adolescencia tiene que ver con el encuentro, ¿no? El reencuentro con este otro goce, ¿no? Este tema de poder afirmarse en el goce propio para poder abordar, ¿no? El encuentro, es decir, hay mucha fobia además en el encuentro con el partener masculino y a veces hay esta cosa de... Bueno, hay todo un tema que Lacan, bueno, yo ahí me meto en otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la otra mujer, ¿no? Algo así como que la... Yo tengo un trabajo escrito hace, Lacan de hace millones de años, del año 97, sobre la otra mujer, que está ahí en los anales del... Es una, fue la reunión latinoamericana de Bahía del año 98, hace millones de años. Porque justamente, ¿no? En la mujer está esta idea de que como la mujer no lo es todo, está la mujer tachada, digamos, ¿no? Esta idea de lo que se llama hoy la sororidad, el encuentro con la complicidad con la otra mujer, la necesidad, ¿no? De validar este otro goce, ¿no? Con las otras mujeres, ¿no? Que es el costado diferente del feminismo, porque más que andar rivalizando con los hombres por las posiciones de poder que están más ligadas a lo fálico, la sororidad sería la solidaridad con las otras mujeres para, para darle validez a este otro goce. No son las mujeres que se juntan a leer, a tejer, a hacer cosas que no tienen ninguna práctica, ninguna utilidad capitalista, ningún prestigio fálico, ninguna, ¿no? Pero que de alguna manera la sostiene en esta cuestión de que no todo goce es fálico, ¿no? Parece una boludez, pero realmente es tan importante, sobre todo en las mujeres, este tema es muy grave cuando uno encuentra, sobre todo en las obsesivas, que son, pero las histéricas tienen más esa capacidad de empatía social, ¿no? De vincularse con el otro, porque les pesa mucho menos la imagen, ¿no? La histeria que ha logrado salir de esta especie sí, de tiranía de la imagen, ¿no? Por ahí encuentra en esta cosa de la sororidad, del encuentro con las otras mujeres, ¿no? Ya no ver en la mujer, en la otra mujer, la rival, sino alguien que aparece, ¿no? En el lazo como semejante, que es muy importante, ¿no? Porque esta versión de que las mujeres son todas rivales y siempre se pelean, y de la envidia fálica, tiene que ver con la versión fálica de lo femenino. No sé si soy clara en lo que Sí, digo, sí. ¿no? Porque habría una versión no fálica y es esta solidaridad o esta empatía con el otro que anda en otro carril, anda por otro carril, ¿no? Por fuera del andarivel del prestigio, de la fama, ¿no?
que realmente es tan pacificador, porque en este tiempo así de dominio capitalista, yo digo, además esta cosa tan así, estos discursos ahí actuales, vieron que los neoconservadores, machistas, fascistas, discriminadores, ¿no? De las minorías, bueno, en el fondo terminan siendo muy violentos es imposible el lazo social desde ese lugar. Lo que puede haber es la masa, pero en la masa no hay lazo social, ¿se entiende? Sí. En la masa hay el lazo que da la identificación al rasgo del líder, pero no hay nada del lazo, del amor, de la posibilidad del hacer con el otro. Por eso uno después ve en la política, ¿no? Que se arrancan los ojos entre ellos y se pelean por un... Además las peleas son increíbles, se pelean los tipos que iban juntos, estaban porque además se ven en todos los partidos, se pelean en todos los partidos, tipos que hasta hace 5 minutos se amaban hasta el infinito. Vos decís, flaco, ¿qué te pasó? La otra era tu mamá, el otro era tu padre, la otra era tu hermana, y ahora los querés clavar 18 puñales todos juntos. Y bueno, pero es la lógica de lo fálico, ¿no? Del poder. Que el discurso amo está sostenido en que las cosas marchen y bueno, hay alguien que dice cómo son las cosas. Y tiene que ir por ahí. Por suerte lo real se interpone, como dice Lacan siempre, y les juega una mala pasada, ¿no? Se les empioja siempre al amo. Hasta se le empiojó, fíjense, al que se presenta como el más amo de todos, que es nuestro querido Trump. Y se le empiojó porque tuvo que dar marcha atrás, por lo menos con Occidente tuvo que dar marcha atrás, así que se quedó con un solo rival. Pero si él, no que él se presenta, porque además es tan entretenido ver la impostura de lo que es el goce fálico. Este hombre a mí me viene bárbaro, ¿no? Para explicar todo lo que es esta cosa, Sí. porque es una caricatura de lo masculino, ¿o no? Es una caricatura, ¿no? El machismo es una caricatura de lo masculino. Uno a veces cree demasiado, ¿no? En estas cosas. Porque el patriarcado era algo un poco más serio que el machismo, ¿eh? Doy fe. Era por ahí cruel o qué sé yo, pero había mayor seriedad en lo que tiene que ver con el nombre del padre. Esto, en cambio, el machismo contemporáneo y la nueva derecha es como una caricatura, es una cosa de una impotencia absoluta, ¿no? Y yo creo que Trump tiene, en el fondo, tiene una cosa muy histérica, una cosa El muy otro fuerte. día, el otro día escuchaba una entrevista en un programa de radio. En realidad lo veía por YouTube, era como estos streamings que hay ahora, y una persona decía algo así como la masculinidad performática que hay, como una cosa teatral de la masculinidad en esto de todo el tiempo necesitar imponer que yo soy el macho y Pero pero si como vos ya en tenés un que, nivel extremo de como que parece que están actuando, que ¿sabés por qué? Porque eso lo van a ver cuando yo les pase el articulito, cuando veamos la clase que viene, histeria masculina, que hay un artículo que se los voy a mandar por escáner, aunque sea, de Gerard Pommier. Gerard Pommier, que es un analista que se analizó con Lacan y que es un tipo muy importante, un número uno en Francia de verdad era Pommier junto con Alouche, ¿no? Alouche y Pommier eran y el otro, que ahora no me sale el nombre, ya me va a salir, eran los más importantes sucesores, ¿no? Junto con Miller de la Cámara, Miller, Pommier, Alouche, ¿no? Y realmente tenía una cuestión muy interesante para situar cómo eh, hay lo que sería una cuestión histérica
donde se asienta lo masculino en lo imaginario. Y en realidad, lo más, por eso el patriarcado asentaba el dominio masculino desde una perspectiva simbólica y desde justamente este lugar de aquel que logra hacerse padre, es decir, aquel que logra, desde el lugar del padre como transmisor de la ley, poder decir que no, ¿no? Porque el patriarca es, bueno, Moisés, pero uno nunca diría que Trump es un patriarca. ¿Cuál es la diferencia? Moisés es alguien que, bueno, desde la castración, desde la falta, ¿no? Desde haber encontrado en Dios la tabla de la ley, conduce a su pueblo como líder, como, ¿no? Como padre en última instancia, pero a condición de un respeto por la ley, de una ley que lo excede a él, ¿no? Porque el padre es aquel para quien el padre transmite un no que ya está, no que inventa él, ¿se entiende, no? Claro. Entonces, claramente el patriarcado por ahí implicaba una sobrevalorización de lo masculino a través de la identificación de lo masculino con lo paterno, pero a condición de una fortaleza simbólica, ¿no? Si lo masculino se sostenía en quien podía desde lo simbólico ejercer el poder, es decir, lo fálico estaba ligado al simbolismo, ¿no? A todo lo que tiene que ver, ¿no? Con el despliegue, ¿no? De los valores, de los ideales, ¿no? Por ahí una cosa es Franklin Delano Roosevelt y otra cosa es Trump. Uno era un padre norteamericano, qué sé yo, el tipo que condujo la nación, que, bueno, era la guerra y ganó la guerra contra el fascismo, bueno, ¿no? Entonces era alguien que simbólicamente pudo, qué sé yo, tener la posibilidad de imponer los valores de la democracia en el mundo. Si eso es simbólico, eso no tiene nada imaginario, tiene costados imaginarios, pero claramente es simbólico. Hay ahí ideales, hay algo que tiene que ver con lo fálico ligado a la castración y a la ley. ¿Se entiende, no? Por supuesto que ese modelo patriarcal también, bueno, anula o, ¿no? Impide a la mujer, bueno, una participación más importante, digamos, en el mundo, bueno, lo cual, bueno, evidentemente, pero ese mismo modelo norteamericano liberal tenía una carga simbólica tal que permite mucho progreso en las mujeres, en las democracias occidentales. Porque si no hay democracia, como en Occidente, olvídense del lugar de que las mujeres nos den pelota. El Partido Comunista Chino son todos hombres, muchachas. En China no hay mujeres, son todos los que mandan son hombres. Es decir, ahora este tipo que se presenta como liberal, esto es mentira, el tipo ese es un payaso, un tipo de ultra, un fascista de derecha, que me importa un pomo los derechos humanos, las libertades y todo lo demás. Porque, ojo, en el costado capitalista norteamericano también estaban estos otros ingredientes que yo digo, ¿no? Que de algún modo intentaban poner un límite a, no sé, a la ley antimonopolio, pero con esto es una cosa muy, es como comparar a Putin con la vieja URSS. La vieja URSS tendría millones de miserias. Claro, estaba Stalin, que era un asesino, pero tenían un ideal, había un ideal, una planificación, no sé, le salió mal, no importa, pero no eran este tipo Putin que no tiene una sola ley, una sola norma. ¿Viste? Hay cosas que evidentemente el tiempo actual han desintegrado. Es decir, todo el simbolismo que tenía, no sé, la Unión Soviética, el marxismo en el Estado o la ideología liberal
¿no? La cruzada democrática norteamericana, liberal, de los demócratas, todo eso implosionó. Este es el riesgo del mundo que vivimos, es un riesgo de fracaso de lo simbólico. Como además del nombre, es decir, del no, ¿no? Es decir, del ubicar un límite al goce. Es como que fuera un tiempo de goces desatados, ¿no? Donde nadie cumple la ley. Porque este tipo, con la boludez que se mandó de que él es el macho que pone, el tipo se cagó en toda la normativa internacional. Como que él está, por eso es un protopadre, ¿no? Que goza de todos los países, goza de todas las mujeres. Es un lugar que todos sabemos, el tipo se va a ir a la mierda en algún momento, no sé a dónde nos llevará el mundo, pero él también se va a ir a la mierda, porque es imposible su posición. Eso también hay que entenderlo desde la estructura, si no uno también le cree al tipo que puede ser el padre de la horda, alguien que está fuera de la ley, fuera de la castración, como si el tipo fuera un pendejo, tiene 74 años y también en algún momento se va a morir, digo, más allá de todo, ¿no? Si hay algo de la castración que está ahí rechazada, pero digo, es muy interesante, por eso digo, en la gente en la dirección de la cura, ¿no? Yendo de nuevo a la clínica, ¿cómo entonces ubicar este tema, ¿no? Femenino, de poder tomar esta cosa, digamos, de sacar a la mujer de la mera rivalidad con los varones y empezar a situar el tema, digamos, bueno, de la posibilidad de un lazo amoroso, pero desde otro lugar, no desde la rivalidad. Este tema de suponer que todo piropo es una injuria narcisista también, por eso me parece que hay una, una especie de exageración, ¿no? En lo que sería el discurso feminista, que, bueno, que conviene trabajar porque, digamos, justamente la manera de poder ir contra estas monstruosidades que estamos viviendo es a través de la regulación, ¿no? De ubicar la cuestión de la ley, ¿no? De poder orientarse por ese lado, ¿no? Y de poder, bueno, ubicar este tema por eso, ¿no? De salirse de la lógica del poder, de que hay que ganarle al otro, de que hay que vencerlo, pasarlo por arriba, pisarle la cabeza, todas cosas amables que vemos todos los días, ¿no? Que se repiten en el micromundo del neurótico, porque para el neurótico tiene que, el jefe le tiene que pisar la cabeza a él, o él le tiene que pisar la cabeza al compañero, o ella tiene que pisarle la cabeza a la exmujer del marido, que es una hija de puta, porque mira las cosas, ¿no? Eso uno lo escucha todo el tiempo en la clínica, ¿no? ¿Cómo pensar la cuestión, digamos, bueno, de poder desmontar todos estos presupuestos de ideales y de goces fálicos que llevan a esta insatisfacción y que llevan a un callejón sin salida en las histéricas, ¿no? Me parece que es por ese lado, ¿no? Por el lado de, bueno, ahora sí, falta media hora, yo quiero escucharlos un poco a ustedes porque ya me parece que me parece que no grabé, chicos, ¿eh? Bueno, no importa. O si grabé, no sé, ¿verdad? Ah, no, estoy recordando, no, Sí, Bueno, si alguien quiere hablar de la clínica, pauso acá. Si alguien tiene alguna cosa clínica, como para que no quede grabado. Yo, vieron, no tomé ningún ejemplo clínico. Si alguien me dice, y cortamos si no acá, y conversamos. ¿Cómo les parezca? Qué silencio. Bueno, quiero ver qué pensaron de todo esto que les dije, porque si no parece que hablo sola. Cualquier cosa en el YouTube pueden escribir preguntas o cosas. Yo también lo subo para eso. ¿Vieron que Eh,
comentar y escribir, porque así me abren tengo un feedback, porque si no también es muy complicado. No sé si a ustedes lo que estamos viendo acá se les empalma con lo que están viendo en los otros seminarios. No, sí, yo al menos puedo hacer todo un encadenamiento y todos los seminarios me colaboran y me enriquece el entendimiento, así que en ese sentido Ah, sí. ok, ok. Yo quería hacer un comentario de un párrafo del texto que nos propusiste leer de no todo femenino y desmesura de la demanda de amor, que en una parte dice, la tendencia a la infinitización de la demanda de amor se anudaría a la infinitización del goce femenino como ese A, en más ese intento de sostenerse toda en el amor del otro barra otro con minúscula. Pretensión imposible de suturar la ansia que Lacan escribe como la mujer, L barra A mujer. La mujer no existe, lo femenino es invención singular de una por una. Claro, bueno, es un poco ahí toda esta frase tan críptica, Sí, se las traté de explicar hoy en esta idea de que si la mujer no logra acotar, eh, el goce femenino es un goce más allá de lo fálico, pero que tiene la posibilidad de infinitizarse cuando la mujer no se centra, por llamarlo de alguna manera, en las ventajas de la falta, de la castración, ¿no? Es cuando, porque si no, el tema de, bueno, entonces yo me sostengo en mi goce y ya no quiero saber nada de lo fálico, de lo masculino, porque eso es una porquería, me voy, y empiezo, digamos, a tomar una posición donde, bueno, ya empiezo a eh, como enardecer, eso digo, es un ejemplo por decirlo, ¿no? Sin darme cuenta, me estoy como yendo, digamos, de los beneficios de la falta. En realidad lo importante es poder situar que se puede estar con alguien, ¿no? Que por ahí tiene una carga fálica más fuerte que la de uno, y justamente desde ese lugar poder, ¿no es cierto?, compensar el exceso fálico del otro, es decir, no seguir instalando esta cuestión, ¿no es cierto?, de la demanda inconmensurable, ¿no? Porque es un poco el fantasma masculino, de que la mujer les pide y les pide y les pide algo que ellos no pueden llegar a dar. Que sería esta vertiente de las mujeres que, digamos, se sostienen en una cosa de que, bueno, se victimizan de alguna manera por su condición y nada les alcanza, ¿no? Esta cosa cuando la demanda de amor se vuelve infinita, ¿no? De que nada de que lo que el hombre haga les da la suficiente pauta de que él las quiere lo suficiente. Yo me refiero a esa cuestión, ¿no? Y en ese punto la idea es tratar de descubrir ese amor, ¿no? Inventando alguna forma de relación que no sea solo a través de la demanda, de una demanda que es insaciable. Porque si la demanda se vuelve insaciable, es el famoso fantasma masculino que uno lo ve. Me acuerdo de una película que el tipo después de tener sexo apretaba un botón y la mujer se caía a un sótano, él no la veía más, no le pedía nada, ¿no? De la cama se bajaba, tenía era una cosa muy complicada, ¿no? Como que siempre, por eso digo, ¿cómo la infinitización del goce femenino, en el sentido, digamos, de no ser digamos, no estar centrado en lo que sería uno menos, es decir, en las ventajas de la falta, ¿no? Es decir, justamente lo femenino es lo que siempre discute de que, bueno, al final, ¿y por qué tenés que ser un genio? ¿Y por qué tenés que ser millonario? ¿Y por qué tenés que ganar siempre? ¿Y dónde está escrito? ¿No? Este tema de poder discutir el ideal, discutir lo absoluto del goce fálico, discutir que eso es lo único que hay, el éxito, la guita, el poder, la juventud, ¿no?
y poder justamente saber hacer con esto que falta, ¿no? Por eso digo, el goce femenino articulado, ¿no? A la castración, ¿no? A las ventajas. Por eso en la dirección de la cura, Lacan siempre va a plantear la operación castración como operación verdad, que hay algo verdadero en la castración. ¿Y por qué es lo verdadero que hay en la castración? Que nosotros habitamos, además, un mundo de lenguaje que no es un mundo completo. El sistema lingüístico, el lenguaje con el que hablamos, está incompleto porque no hay manera de significarlo todo y porque tampoco un significante se engancha eh, semánticamente con un significado, sino que los significados son efecto de la metonimia significante, como nos enseña Lacan. Entonces, no hay un universo cerrado de discurso. Entonces, la castración es la verdad de que vivimos en un universo castrado, que es el universo del lenguaje, y que también nosotros estamos castrados, porque claramente no somos infinitos, somos finitos, somos mortales, quiere decir, somos sexuados y somos mortales. Es decir, que de entrada estamos castrados, porque no podemos tener todos los goces, porque vamos a hacer predominar uno u otro, el masculino o el femenino, y tampoco vamos a poder ser eternos porque somos mortales y tampoco vamos a poder entendernos perfectamente porque estamos habitados por el malentendido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, yo todo este tema de lo inconmensurable, del uno más A, del uno menos A, son todos los desarrollos que nosotros podemos encontrar en Lacan, en lo que se llama el seminario de la lógica del fantasma y sobre todo el seminario de un otro al otro, que es el seminario 16, que yo les paso el aviso. Estamos terminando, faltan las últimas dos clases. Vieron que yo estoy en un espacio que se llama La Cosa Freudiana, donde soy miembro junto con otros analistas que son también bastante conocidos. Está Betina, que es mi coayudante, está Graciela Berraute, Celia Roca, algunos otros analistas que por ahí no sé si ustedes conocen, bueno, Cristina Simpson, está mi marido, Osvaldo Meira. Bueno, y somos un grupo que hacemos lectura de Freud los primeros lunes, lecturas de Lacan, y que hacemos los segundos y cuartos, seminarios. Ahora vamos a empezar con el seminario 17. Y los terceros hacemos presentaciones clínicas. Entonces, eh, por eso digo, al que les interese, bueno, es un espacio abierto. Los que quieran recibir el mail, bueno, estamos en Instagram y en el YouTube. También en YouTube pueden buscar La Cosa Freudiana y bueno, van a aparecer todos los YouTube de todos estos seminarios. Porque las puntuaciones las subimos al YouTube. Para mí el YouTube es un buen sistema porque permite una interacción. A mí lo que me gustaría es que de alguna manera, bueno, pudiéramos intercambiar, ¿no? Tener alguna fluidez. Esperemos que en la clase siguiente, que es presencial, sí, 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 contá. No, tenía en mente una paciente con esto de lo inconmensurable Bueno, y la insatisfacción. entonces espera que voy Eh, a pausar para que no se grabe, ¿ok? ¿Sí? Lo pausé.